Desde ahora puede empezar. Ya. Hola, buenos días. Mi nombre es Aileen Rojas, soy enfermera. A continuación le voy a presentar a mi equipo disciplinario, que es María Paz, estudiante de enfermería, y Nicolás, que es técnico de enfermería. ¿Ya? Nosotros lo vamos a atender. Me duele mucho el pecho, ayúdeme. Ya, ahora le vamos a ayudar, Pero por tranquilo. favor, Señora Fernanda, cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Qué me siente? duele mucho el pecho, me duele. Nicolás, me duele el derecho, por pecho. Ya, favor. sí, lo voy a traer. Nosotros estamos acá para ayudarla, cuénteme, ¿hace cuánto Aquí que está. le duele el Y la pecho? pueden Más de 30 minutos. Ya, ¿y qué tipo de dolor siente? Es un dolor muy fuerte, me toma el lado acá. Permiso, lo voy ¿Se a le poner. duele la mandíbula? Sí. Ya, señora Fernanda, consulta, ¿usted tiene antecedentes de alguna No, enfermedad? no, No te presidente, por favor, me duele. No se preocupe, si la vamos a monitorizar para eso, por favor, Nicolás, monitorizarla. Le voy a poner uno. ¿Es alérgica a algún Parche medicamento? No, nada. Ya, ¿no es alérgica a algún medicamento? No, por favor. Cuénteme, usted me dice que le duele mucho. Sí. ¿Qué nota le pondría a su dolor siendo Un 8. Un 8, ya. Perfecto, vamos a monitorizarla para ver cómo está y ver de qué manera la podemos ayudar. ¿La atendieron ya dentro de tomar un electro, cierto? Sí. Ya. No hay- Por favor, me duele. Sí, tranquila. Nosotros estamos aquí para atenderla, ¿ya? Permiso. La vamos a monitorizar y vamos a ver qué tal está. Sí. Así que no se preocupe que nosotros estamos acá para cuidarla. La presión arterial, la saturación, por favor, La temperatura. y la temperatura. Quédese tranquilita para que el monitor marque bien. Está saturando 91% ambiental. Ya. Tiene una frecuencia cardíaca de 78. Tiene un pulso de Por 78. favor, apúrense, que me Y duele. tiene una presión arterial de 163,95 Ya. y una PAM de 118. Vamos a colocarle oxígeno, ¿ya? ¿Oxígeno? Sí, 2 litros, por favor. ¿Es el electrocardiograma? Sí, mire, déjame esto para que lo vea. Ya. Señora Fernanda, le voy a poner oxígeno ya, para que pueda respirar mejor. Vaya a llamar al médico. Tiene que estar tranquila. Yo ahora voy a llamar al médico para ver cuáles son los pasos a seguir. ¿Cuántos litros? 2. Ya, permiso. Ya, voy a llamar al médico. Vale. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, usted habla con Aileen, enfermera. Aileen, dígame. Mire, estoy con una paciente, la señora Fernanda, de 45 años, que viene con un dolor en el pecho. Ya. Está con un EVA 8. ¿Ya? El electrocardiograma arroja un infarto agudo al miocardio. ¿Le tomó el electro? Sí. ¿Y por qué viene la paciente? Viene por dolor. Viene por dolor. Sí, dolor en el pecho. Ya. Y el electro en B2 largo Dígale que me arroja duele un mucho. nivel del segmento Sí, S. señora Fernanda, ahora está hablando con el médico para Y que la en pueda atender. B2, ¿Ya? B3 está con una Sí, isquemia. no te duele Ahora mucho. pensamos que es anteroseptal. ¿Y tiene supra? No. Infra. Ya. Un infra de nivel en B2 largo. Dice que tiene el dolor en la 8. Ya. Está con un EVA 8. Ah, tiene un EVA 8. Sí, EVA Bien, 8. vamos a empezar el protocolo entonces de atención y me llama en caso de alguna necesidad. Ya. Ya. Muchas Gracias, voy en camino. Ya, Fernanda. Ahora viene el camino médico, ya y nos dio unas indicaciones. Mire, señora Fernanda, a ver, le voy a dar una aspirina que la va a ayudar a sentirse mejor. Esto usted la va a masticar y posterior a eso se la va a colocar debajo de la lengua para que se absorba de mejor manera, ¿ya? Así que abre la ¿Y boquilla. esto me va a quitar el dolor? Sí, esto la va a ayudar. ¿Ya? Y la señorita enfermera le va a administrar morfina para el dolor y con eso debería mejorar. El doctor viene en camino, así que no se preocupe que con todas estas medidas usted debería estar bien y más tranquilita. ¿Ya? ¿Se siente menos cansada con el oxígeno? No. ¿No? Ya. ¿Tiene frío? Sí. Ya, la enfermera le va a administrar la morfina y la vamos a recontrolar para ver cómo están sus signos vitales. ¿Ya?
alguna duda, alguna consulta? No, me duele el pecho, quiero que me ayuden, que me quite ese dolor. Sí, como le decía ahí la enfermera con la morfina, eso es para el dolor, ¿ya? Le va a quitar el dolor. Pero con el oxígeno que le colocamos y con la aspirina va a mejorar. Tiene que dar un poquito de tiempo. Ay, que se cure, por favor. Me decía, ¿usted está seguro que no es alérgica a nada? No. Ya. ¿La recontrolo un poco? Sí, ¿la puede volver a reconstruir, Nicolás, por favor? ¿Sí? Ya. Sí. Le tomé de nuevo la presión arterial. Si me quitan, me duele, por favor. Tranquila, señora. Y ahí la saturación por lo menos está mejorando, que el oxígeno está indicando que la está ayudando, ¿ya? Estamos mejorando a poquito. No se preocupe. Ciclo hipertensa sistólica con una PAM de 117. ¿Seguimos al otro lado? Sí, por favor. El otro lado. Oh, señorita, por favor. Señorita Fernanda, mira, a continuación le voy a dar clopidogrel que también le va a ayudar, ¿ya? Son de 75 miligramos, así que son 4 pastillas. ¿Y eso para qué? Para ayudarla con el dolor y la va a ayudar a sentirse mejor. Una prueba. Sí. ¿Pero, señora Fernanda? Ahora la boquita. Este es un antiagregante plaquetario, ¿ya? Le voy a administrar la morfina ya, para que ver si su dolor va a disminuir. Ya. ¿Cómo se siente? ¿Baja un poquito el dolor del pecho? Sí. Nicolás, ¿la puede recontrolar, por favor? Sí. Recontrolé de nuevo la presión arterial, la saturación y la frecuencia respiratoria. ¿Se siente más tranquila, señora Fernanda? Sí. ¿Sí? ¿Disminuyó su dolor? Un poco. Ya, si tuviera que evaluarlo de 0 a 10, ¿en cuánto estaría su dolor ahora? Unos 6, 7. Ya. ¿Ve que va bajando a poquito? Bajó su presión arterial a 103/78 y su PAM de 86. Ya, ve, señora Fernanda, ya está más estable. Así que con todas las cosas que nosotros hicimos, debería estar mejor. Bajó Como un le poco dije, su saturación, sí, a 91%, a ¿Vamos 2 litros. a subir un poco, un litro? ¿Un litro más? Sí, por favor, Nicolás. la doctora viene en camino, pero Ahora está aquí 3 correcto. litros. Ya, subimos Ya, la... ahí subió. litros. Ahí está subiendo. ¿Cómo se siente? Un poquito mejor. Fin de la escena. Ok, chicos, ahora entonces volvemos a encender las cámaras para poder dar inicio a que comentemos el video que acabamos de ver. Profe, yo disculpe, antes que continuemos, yo voy saliente turno, caminé a mi casa y si apago la cámara es porque... ¿Me escucha? Sí, lo escucho, Eric. Eso, profe, en caso de cualquier cosa. No hay problema, Eric. ¿Pudo escuchar bien el video sí que se estaba mostrando? Sí, profe, ningún problema. Ya. Ya, ok, ahí sí ya están conectados los 12, ¿cierto? Entonces, chicos, al igual que en el primer taller, comentemos primero en general qué es lo que ustedes pudieron ver de la escena, de qué se trata la situación, y en cuanto a la infraestructura o el espacio físico en donde se está desarrollando la escena. ¿Quién me puede comentar?
Bueno, por lo que vi, profe, era que estaba en un servicio de urgencia, que la usuaria había ingresado con un dolor precordial y que estaba muy desesperada por el dolor más que nada. Ella lo único que decía que le dolía el pecho, que le dolía el pecho. Ok, Eric. ¿Alguien más, chicos, respecto a lo que menciona Eric? Él dice que ve que es una sala del servicio de urgencia, ¿cierto? En donde una usuaria ingresa por dolor precordial, que se ve bastante desesperada debido a su dolor. El lugar en donde la escena se desarrolla, en donde este equipo clínico le va a dar la atención a esta paciente, ¿les parece que es el adecuado? O sea, la paciente, por lo que yo presencié, bueno, con todos los signos que ella manifestaba, ingresó por un infarto agudo al miocardio y lo primero que se le hizo, bueno, dentro de la atención, ella debería haber estado igual en un reanimador, en verdad. No sé si en sala común. Ya, pero Y respecto, en un inicio, en el fondo se plantea que la paciente consulta por un dolor precordial. Se ingresa a este espacio físico clínico y lo que ustedes pueden observar respecto a la infraestructura que se ve, ¿les parece que es concordante con lo que se podría prestar la atención clínica para esta paciente, lo que ustedes vieron ahí en cuanto a infraestructura? ¿Qué cosas vieron? ¿Son suficientes para la sintomatología clínica que estaba presentando el paciente en cuestión o el encabezado que nos dieron al inicio de este video? O sea, por lo que Profe, se yo vio, creo Que tenía sí. todo. Por lo que se Habla vio, nomás. Pauli. Ah, que tenía toda la sala porque tenían un carro, tenían la central de oxígeno, tenían la pizarra donde tenían que anotar a lo mejor algunos datos o si pasaba algo, alguna emergencia. Tenían todos los insumos, por lo que vi en el carro tenían los medicamentos que necesitaban. Entonces sí estaba súper, o sea, organizada y estaba acorde a lo que mostraba la escena que necesitaba nuestra paciente. también ¿Todos de tenía un acuerdo con la monitor. aseveración de Paulina? Contenía el espacio físico clínico que vemos ahí, ese box, contenía todo aquello que necesitamos para desarrollar la escena que estábamos viendo, o O sea, faltaba algo. yo pienso que sí, pero igual no había como un espacio determinado para, por ejemplo, la preparación de medicamentos, porque la enfermera tuvo que ir a prepararlo a otro lugar. Desconozco dónde, y tampoco pudimos, en ningún momento dijo, no sé, voy a darle, no sé, 1 miligramo de morfina, no dijo cuánto le iba a administrar y para qué era. Ya, También, no sé si fue falta de visión mía, pero no me fijé que hubiera un desfibrilador. Solo me fijé que había un carro de paro, tenía monitor, tenía de todo, pero no me fijé si había un desfibrilador. Y en el caso de necesitarlo, ¿alguien lo pudo ver, chicos? ¿Alguien se fijó si había un desfibrilador? no, profe. No, profe. Según Sí, lo profe, que estaba arriba vi, del carro, de donde estaban los medicamentos. ya. Fue que no lo vi, no me fijé Ya, bien. Paulina no se fijó en ese detalle, pero sí estaba, ¿cierto? Era Ya. importante, Paulina, ¿por qué usted se fijó que no estaba? ¿Por qué hubiese sido importante? Y como dice Néstor, por ahí estaba arriba del carro de paro. ¿Por qué debería haber tenido ese desfibrilador? Porque si es una patología cardíaca, en caso de que necesitaran revertir, no sé, ocuparlo, tiene que estar como parte importante, como el carro de paro, como un monitor, como el oxígeno, es una parte importante en una sala de reanimación. Profe, respecto a eso, me gustaría como entre preguntas y el tema del, por ejemplo, lo que ella estaba cursando, que era un supra del nivel de la ST, en esos casos, aparte de lo que ellos hicieron, porque en primeramente como se dice que al ser esta persona era hipertensa y todo en tratamiento,
Se supone que en esos casos, cuando la persona es hipertensa, se pone directamente el clopidogrel o igual se pone la aspirina. Porque salía la guía MinSal que cuando no era, por ejemplo, con antecedentes cardiópatas o algo así, primeramente se ponía la aspirina de 500 miligramos. Y parece que en el video, si no me confundo, salía que se le habían puesto sublingual, la aspirina. Y en el manual sale que debe ser oral 500 miligramos. 300 de clopidogrel. ¿Quién más vio algo así o quién puede responder o reforzar la idea de Catalina? Yo igual tenía una duda, profe. Que la enfermera le dio la aspirina, pero le dijo que la tenía que masticar. Mastíquela, le dijo. Le voy a dar esto, pero usted lo tiene que masticar y meterse y tenerlo debajo de la lengua. Eso le dijo la niña. Y así lo indica la guía del MinSal, ¿o no? O sea, la guía del MinSal solamente dice que la aspirina lo tiene que masticar. Vía oral, claro. Vía oral y masticar. Sí, sale no solo en el algoritmo de la guía MinSal, sino que además sale en las recomendaciones en donde va explicando por qué cada uno, por qué se refuerza cada una de las ideas del algoritmo, ¿cierto? Si siguiéramos la escena, chicos, para ir revisando respecto del algoritmo, en el fondo que nos va indicando la guía. Al inicio la paciente ingresa, ¿cierto? ¿Cuáles son las primeras acciones que ustedes pudieron visualizar y que además nos indica la guía ministerial? ¿Qué es lo primero que realiza este equipo clínico respecto a las manifestaciones de la paciente? Lo primero que realizaron fue una anamnesis precoz, por decirlo de alguna forma, preguntando los antecedentes mórbidos, si tenía alguna alergia, y después de eso al tiro el compañero la monitorizó. Se tomó el electrocardiograma dentro de los 10 minutos. Que son, porque tenés 10 minutos para tomar el Se tomó el electrocardiograma dentro de los 10 minutos, como indica la guía de ICEMETOR, ¿cierto? Monitoriza 3 puntas, se le toma un control de signos vitales, luego de eso, claro, se identifica qué ritmo cardíaco tiene a través del electro, y luego se trata de calmar al paciente. Igual es súper importante porque uno, la verdad es que a veces es tan mecánico que a veces se le olvida hasta calmar la ansiedad del paciente, entonces también lo rescato harto en el video, de que bueno, no se le debe olvidar que uno tiene que tranquilizar al paciente, que todo va a estar bien, que ya se van a hacer todas las acciones para que ella se mejore. Y, ¿qué más? El tema del llamado al médico fue oportuno. Creo que ahí discuto un poco porque creo que el médico tampoco dio ninguna indicación, o sea, dijo sigan el protocolo, pero tampoco dijo como una dosis exacta de a lo mejor quizás haberle ayudado con la administración de oxígeno, cierta cantidad, porque ellos como enfermeros quizás pudieran haber escalado al tiro a los 3 litros y no haber esperado tanto rato entre 2 litros y 1 litro. No sé si escuché mal, pero en la llamada que hizo la compañera, ¿le dijo de infra-desnivel? Sí, le dijo infra. Sí, y en supra-desnivel se veía que todo el rato. Porque yo noté que ella le había dicho que era de infra. Entonces estuve todo el rato pensando si en algún momento se habrá equivocado ella en decirlo. No se equivocó ella, porque se veía ¿Todos escucharon infradesnivel? Sí, yo lo tengo anotado. Y cuando en el video se muestra el trazado, chicos, ¿qué es lo que ustedes ven? Se ve la primero que estaba bien tomado. APR negativo, luego positivo. ¿Qué más? Se veía como lo explicó ella, el supradesnivel en el dedo largo, o sea, aparecía en... A ver, ahí me confundí. Pero sí, se veía el supradesnivel en las 2 veces que se mostró el electrocardiograma. Se veía en el dedo largo el alguien más que apoye la idea del Néstor, porque vimos en la escena clínica, ¿cierto?, que hay 2 momentos en que nos muestran el trazado.
Es verdad, la enfermera al llamar al médico dice que está en un infradesnivel, pero le trata de explicar el electrocardiograma. Cuando visualizamos esa imagen, ¿en qué derivaciones pudieron ver ustedes la anomalía? Ah, profe, en el B2 y B3 que había una isquemia, pero la verdad fue lo que dijo ella, pero yo en el trazado no lo pude identificar. ¿Alguien lo pudo identificar, chicos? ¿En cuáles derivaciones se veía la alteración? En la ST. Yo lo vi el Supra en 2 y en 3, pero lo que es la Q patológica que dijo la compañera no pude observarla, la verdad. Sí, se veía en B2, en B3, y también lo podíamos visualizar en el D2 largo que estaba, ¿cierto? Que se observaba porque mostraban la imagen completa. Pero buena observación, Néstor. Sí, efectivamente la enfermera dice que hay un infradesnivel. ¿Ya? Pero yo pude visualizar en el fondo que el médico le volvía a hacer hincapié en cuánto dolor tenía la paciente y le daba indicaciones, porque el médico va a venir, ¿cierto? Y le dice, inicio protocolo, ¿cierto? Y el inicio del protocolo al que le da indicaciones el médico es el inicio del protocolo de un supradesnivel ST, ¿cierto? ¿Qué sintomatología clínica de inicio refería a la paciente para que nosotros pudiésemos sospechar para poder sospechar en el fondo de este infarto y poder seguir ese protocolo, que era lo más característico que ustedes pudieron observar, no solo en el fondo de lo más evidente que ya me lo comentaron, que es el dolor que la paciente desesperada mostraba, ¿cierto? Y que ya se observaba bastante desesperada. ¿Qué nos decía la monitorización que ese equipo clínico hizo de esta paciente? Bueno, uno de los importantes es la diaforesis que presentaba la paciente, la desaturación que estaba produciendo en el momento. ¿Alguien apuntó cuáles fueron el primer control de signos vitales que se le hizo a la paciente? Estaba hipertensa, profe. Y desaturada. Estaba hipertensa. Desaturando con 91%. Estaba... Desaturando, ¿cierto? Estaba 91% cuando ingresó a ambiental. ¿Ya? ¿Qué más? Taquipneica, 23. ¿Ya? ¿Qué más? Estaba eucárdica, con 78. Sí, tenía una frecuencia cardíaca de 78. Y ella refería mucho dolor, ¿cierto? ¿Cuánto dolor refería al inicio, más o menos? ¿Alguien lo recuerda? 8 de 10, ¿no? 8 de 10. 8 de 10. En esa instancia, con ese control de signos vitales, más en el fondo la sintomatología clínica, lo que ella refería, el dolor y el trazado que empezamos a evaluar y monitorizar, nos daba los primeros indicios, ¿cierto?, de que esta persona estaba con un síndrome coronario. ¿Ya? ¿Cuáles son las primeras acciones que toma el equipo dando inicio al protocolo previo al llamado telefónico que se le hace al paciente? ¿Qué fueron las primeras acciones clínicas que ustedes pudieron observar? Monitorización, toma de control de signos vitales, también ir preguntando a la persona hace cuántas horas tiene la evolución del dolor. Eso lo preguntó. ¿Alguien pudo observar esa acción? ¿Le preguntaron a la paciente hace cuánto le dolía? Sí, dijeron que de toda la noche, algo así, escuché. Sí, le preguntaron. Que incluso la niña cuando llama al médico también le dice, no recuerdo de cuánto tiempo había pasado. Dijo pero algo dice, de las 8 la señora, o sea, la más o menos compañera. cuánto tiempo es que le Sí, dolía. pero no se le entiende. ¿Sí? Claro. Ok. Roxana, ¿por qué es importante, por qué el equipo clínico dentro de esa anamnesis? Porque le preguntó varias cosas, ¿cierto? Que ya me habían dicho. Le preguntó si tenía algún antecedente patológico, les preguntó si tenía algún tipo de alergias, pero también
también en el fondo considerar el tiempo en que la paciente presentaba este dolor en evolución. ¿Qué nos dice la guía clínica o cómo podemos complementar la bibliografía que ya conocemos, los antecedentes en el fondo literario, para poder concatenar en el fondo esta acción súper importante del equipo, y es que le pregunta cuánto es el tiempo de evolución para referírselo al médico o para tomar cierta cantidad de acciones? ¿Por qué es importante saber ese dato? Es importante saber este dato, profesora, para no causar más daño, o sea, como para poder revertirlo bien y no causar más daño a la persona que está cursando con un infarto. ¿Alguien más que apoye la idea, chicos, que complemente la idea de Roxana? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que saber cuál es el tiempo? Pues se supone que el tiempo, según la guía, el tiempo de evolución va a haber sobre el tema de la fibrinólisis, que si es menor a 12 horas se puede ejecutar, pero idealmente que sea menor a 3 horas para la acción fibrinólisis, y el tema de los medicamentos, las dosis y el avance que puede quizás tener ese infarto, y para no causar alguna secuela que no se pueda revertir. Después enviar la hemodinamia. También Profe, por la necrosis igual, miocárdica. hay que tener claro que también hay que saber si esta paciente pudo haber tenido antes, haber sufrido un infarto o haber estado sufriendo uno antes de iniciar acá, porque puede haber iniciado algunos pequeños antes de ingresar acá. ¿Alguna otra idea? Por si lo quieran complementar, porque todo lo que me han dicho está correcto, ¿cierto? Es importante que nosotros determinemos el tiempo tanto en la evolución del dolor que nos pueda referir el paciente, si es que él lo puede referir, o nosotros podemos hacer una estimación, como también lo que habían dicho al inicio, ¿cierto? Es importante que desde que ese paciente ingresa, sea al triage o en el fondo como vemos el inicio de esta simulación clínica, también es importante que el electrocardiograma, cuando tenemos un paciente con sintomatología tan clara como la que nos muestra este video, el electrocardiograma se tome antes de los 10 minutos, ¿cierto? Pero también el tiempo de la evolución de ese paciente, por todas las ideas que ustedes ya me dijeron, ¿cierto? Por el tiempo en el fondo de evolución. Sabemos, la guía clínica nos dice que a las 3 horas la necrosis puede comprometer incluso más del 70% de la pared del miocardio, y ese tiempo en que nosotros iniciemos las acciones o iniciemos las acciones clínicas que nos indica el protocolo, es un tiempo que finalmente va a determinar el pronóstico del paciente. Por eso es que, en el fondo, si ustedes están, por ejemplo, son el enfermero de triage, uno tiene que lograr diferenciar cuando un paciente refiere a un dolor torácico, lo que nos indica el principio del algoritmo, ¿cierto? Es definir si el dolor torácico es no traumático para dar inicio a este protocolo de un síndrome coronario agudo y tomar de inmediato un electrocardiograma antes de los 10 minutos, que debe ser categorizado, ¿cierto? Generalmente en el triage por algún enfermero y interpretado por un médico diestro, en este caso por algún enfermero diestro. ¿Por qué? ¿Qué acción clínica se podría cometer ahí, chicos, si el electro, por ejemplo, no fuese interpretado por alguien diestro? O si nos quedáramos con la interpretación automática que nos entrega el electrocardiógrafo. O sea, primero ver que el electro está bien tomado para que sea bien interpretado. ¿Ya? La persona que sea diestra tiene que saber que está bien tomado el electrocardiograma. Además, sugiriendo con lo que dice usted, porque el protocolo que se puede llevar a cabo podría ser otro, ¿ya? De acuerdo a la lectura del electrocardiograma. Lo otro, también hay que saber si la paciente usa marcapasos o no, porque también aparece alguna alteración cuando el paciente usa marcapasos o no, que en este caso no se le preguntó. Sí se le preguntó si tenía algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, pero no sabemos si la paciente tenía anteriormente, había sufrido algún daño cardíaco. Ya.
¿Alguien dentro de la escena recuerda si se le preguntó si tenía algún antecedente de patologías previas? ¿Se le Sí, sí pregunta eso? preguntó. Sí Sí, le preguntó preguntó, si pero dijo que no. tenía antecedentes, eso mismo. Ella no respondió. Y en el caso clínico decía que era hipertensa, que era diabética. Y no dijo que tenía ninguna patología. Entonces, profe, en ese caso, ¿qué hacemos si, por ejemplo, llega al servicio de urgencia y la enfermera, no sé, la que lo ingresó en el triage, dice esta paciente es diabética, hipertensa, y tú para confirmar si usted es diabética y te dice no, ¿qué se hace ahí? Bueno, ahí podemos indagar en varias cosas, ¿cierto? Porque en el fondo, si ustedes revisan nuevamente parte del video, a la paciente se le pregunta si tiene antecedentes y ella responde que no, pero en ese mismo intertanto están haciendo acciones clínicas, se está monitorizando a la paciente y ustedes me lo dijeron desde el principio, la paciente se ve muy exaltada refiriendo solo su dolor. Ya puede ser en esa instancia, el encabezado de este caso clínico nos dice que ella tiene antecedentes. Entonces nosotros deberíamos, en alguna instancia, que cuando ya le disminuyó nuevamente el dolor a la paciente, tratar de volver a consultarle. ¿Sí? Muchas veces los pacientes no tienen tan claros sus enfermedades. Una, eso, o indagar un poco más, decirle, ¿usted toma algún tipo de medicamento? Y a lo mejor el paciente les ha dicho, no, yo no tengo ninguna enfermedad, pero cuando uno le pregunta por los medicamentos que toma, sí se lo sabe. ¿Ya? Entonces ahí uno le dice, entonces usted está en tratamiento por hipertensión, y por diabetes, ya ahí uno tiene que tratar un poco de focalizar un poco más la anamnesis con algunos pacientes que no refieren tan claramente cuáles son sus antecedentes, ya en esta simulación clínica que nosotros vemos, yo logro interpretar que para la paciente en ese momento lo más importante era que tenía dolor, ¿ya? Entonces probablemente en medio de esa conversación la paciente dijo no. ¿Ya? Entonces, ahí hay que indagar un poco más. Si es un paciente, a lo mejor, como dice Daniela, la enfermera del triage, nos va a entregar y va a decir, sí, era hipertensa, era diabética, porque probablemente, a lo mejor era una paciente que nosotros ya conocíamos, que teníamos ciertos antecedentes dentro de su ficha clínica y sabíamos de estos antecedentes. ¿Ya? Entonces ahí hay que indagar un poquito más profundamente para dirigir al paciente y realmente convencernos de si tenía antecedentes o no, sin que eso retrase por ningún motivo el protocolo que ya vamos siguiendo. ¿Ya? Dentro de lo que ustedes pudieron ver, ustedes me dicen que vamos en el protocolo, que las acciones clínicas que el equipo hizo están correctas, ¿cierto? Hicieron una correcta, en el fondo, anamnesis, le preguntaron a la paciente si tenía antecedentes, cuánto tiempo tenía de dolor, la pasaron en el fondo a esta sala para evaluarla, se le tomó en tiempo. ¿Profe se perdió el audio? No lo escuchamos. Pues la profe, parece. Creo que se salió. Parece Se sí. salió, parece. No, se le cayó el internet. No se entendió la pregunta, ¿no? Fue como... Roxana, ¿tú no estás en el grupo de WhatsApp de este CES? No, no estoy, agréguenme. Porque la profe cambió el link y estaba intentando entrar a ese que decía del 15 de abril y no podía. No me dejaba. Por eso. Ya, la Alondra, mándale el teléfono a la Alondra porque ella es la administradora del chat Ah, ya. Se lo voy a mandar entonces. para que te agregue a ese. Ya. Porque la semana pasada no estaba ahí acá, pero no estaba ahí. Sí, Estaba, no, pero no estaba estaba. presencia, sí. Entonces no cachábamos en realidad si correspondía ya a este CES o no, pero ahora cachamos que sí.
Ahora sí, soy Alondra parte. te agregue. No tenía. Andaba ahí perdida. Sí. Súper, súper. Y con los turnos uno más perdiendo. Cuesta enchufarse. Sí, de verdad que sí. Mm. Tengo mucho sueñito. Pauli, no, Alondra, mándame tu número o dímelo. Yo te lo mando. Después tienen igual pediatría con la profe. La Pauli. No, tenemos con la profe Gladys. Con la otra profe. ¿Alondra tiene el número de la profe? No, no tengo el número de la profe. Se supone que la delegada debería tenerlo, ¿no? La Yo, Alondra. pues, pero no me la ha dado. Ah, no te lo... No. Sí, de hecho, cuando entré, justo me llegó un correo de la profe como a las 8:34 diciendo de que tenía problemas con el link y esas cosas para que le avisara a ustedes. Pero como estaba pendiente de eso, me llegó súper tarde igual el correo. Ya. Sí, son cosas que pasan. La profe Jackie está por ahí, ¿o no? ¿Ella nos puede ayudar? Hola chicos, ¿Cómo está, profe? bien y ustedes. Bien, Oh, ustedes. qué tanto Gracias. tiempo. Profe, muchos años. La profe Evelyn recién me acaba de mandar un WhatsApp y me dice que se le cayó el internet, que se está reconectando. Ya, profe. Gracias, profe. Así que cualquier cosa, problema que tengan, me mandan mail también, chiquillos. Yo igual los puedo ayudar en cualquier cosa que necesiten con los profes o cualquier cosa que les suceda con los profes. Profe, la extrañamos. Ah, gracias. Los profes son más, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo es la palabra? ¿Son más secos, puede ser o no? No sé si es la palabra seco, pero está bien. O sea, no es de patero, pero todos los docentes nos entregan algo. De todos nos Claro. llevan. Sí, obvio que sí. Por eso están haciendo clases. Están preparados para eso y se preparan para hacer las clases también. Igual le echamos de menos, profe. Gracias. Algún día volveremos a la U. Algún día volveremos al sexto. En los concentrados, pues igual tenemos concentrados. Para este semestre están planificados. Esperemos poder hacerlo. Y que asistan también. Que puedan asistir a los concentrados. Vamos a ver qué pasa. Pero la cosa no se ve muy buena. Los que trabajan ya deben de saber. Horrible, horrible. Sí, está súper... Está peor que el año pasado, encuentro yo. Sí, la nueva cepa igual. Sí, pero es que yo encuentro que cada vez la gente está como más porfiada. Es que Oye, los colegas están todos agotados ya. Sí. Yo lo veo por el hecho de que nosotros trabajamos, bueno, mis papás son comerciantes, trabajan en la feria, yo les voy a ayudar el fin de semana, pero la gente es terrible como anda. Hasta sin mascarilla, todo atochado, no, está mal. Así no se van a mejorar nunca. Sí, se vio también en las vacaciones, la gente toda una al lado de la otra. Sí. Ahora en la Semana Santa, ¿cómo salía la gente? Mucho.
O sea, para empezar, Chile no tiene cultura. No, No tenemos cultura. bueno, es que No. también hay una cosa de que falta la actividad laboral, pues hay mucha gente que es independiente, que trabaja para el día a día. Sí. Entonces, eso también no se han puesto en esa posición. Pues, yo entiendo que la gente tenga que salir a trabajar porque necesita comer y todo eso, pero también hay gente que no respeta nada, pues, o sea, no se pone mascarilla, etcétera. Entonces, ahí es una y por otra. Entonces, Viendo las por eso noticias internacionales, o sea, Chile quiere, viendo noticias internacionales, Chile quiere parecerse a otros países, pero el problema de los otros países es que en algunos, a cada persona para que se quede en la casa se le dieron no sé cuántos dólares que equivalen a 500.000 pesos, pero a cada persona del país, a todos, para que estuvieran en pandemia. Y Chile no va a hacer eso. Sí, no, aparte No, que ¿qué van a hacer eso si no dan ni el 10%? no existe el Claro. respeto. no dan, pues, no dan, No. está todo mal estructurado, porque dinero hay, dinero, o sea, no sé si para dar tanta plata, pero dinero igual tiene. Ya, Que va más allá del respeto por el otro, más que por plata, porque en los países más culturalizados hay una cultura de respeto por el otro. De hecho, se ve reflejado más en eso y en la calidad de vida de las personas. Sí, pues es distinto. Por ejemplo, en otros países que son más civilizados, entre comillas, yo digo más civilizados, tienen otra estructura, sacan mucho más dinero de lo que tú ganas de impuestos, pero finalmente te dan casa, te pagan la luz, entonces es otra calidad de vida. Ya me dice la profe, a ver, va a intentar conectarse desde el celular porque se le cayó su internet y algo de un problema de la red le comunican de la compañía. Yo le dije que cuando me pasa eso me conecto del celular. Dijo que lo iba a intentar o si no que iba a dar un break de 15 minutos para ver si lo puede solucionar. Profe tiene BTR. Ah, no sé. ¿Yo? ¿O la profe? La profe. Ah, no sé. Capaz que sea BTR. Sí, ha estado medio malo BTR escuchado. O sea, lleva un año. Horrible, BTR. Horrible. Pero todos los internet están igual si estamos todos trabajando por teletrabajo. Así que hay que esperar nomás qué pasa, o si no, ver cuál es la solución que podemos dar. Porque yo no le puedo ayudar a la profe, pues yo estoy con internet, pero no sé qué le pasará. Según el ministro de Educación, quiere cambiar las clases de los escolares para la tarde. Y que los saquen a pasear y los papás trabajan. Como muy inteligente su forma de pensar. Sí, pero, o sea, no sé, es que también hay clases que hay cursos que son en la mañana y otros en la tarde, entonces, ¿cómo va a cambiar todo si el mismo profe te hace en la mañana y después en la tarde? Pobres profesores ya no tienen vida, imagínense, en la mañana, después en la tarde. Sí, sí. Es mucha carga laboral para ellos igual. Yo me Sí, tengo que conectar con mi hija en la tarde y no puedo. O sea, en la mañana estoy conectada yo con ella así simultáneo y en la tarde ya no quiero más guerra, no me puedo conectar. es harto, harto. Sí. Y los niños hay que acompañarlos igual para las clases online algunos, pues cuando son más chiquititos. Profe, mi hija tiene 1 año y medio. ¿Y por qué tiene clase online tan chiquitita? Porque en el jardín la metieron a... Es que ella igual como que toma atención y sigue indicaciones. Pero ya. yo la siento un rato y está un rato mirando a las tías y después ya no quiere, pues si quiere jugar, No, jugar. pues no están acostumbrados, pues en el jardín ahí está la tía al lado, pues no es lo mismo. Sí, así que Yo la no, es sacaría, terrible. yo la sacaría del jardín. Sí, estoy pagando por Es que nada. realmente los niños no están tan, ya a lo mejor de los 5, los 6 años, ahí ya podrían estar un poquito más, pero tan chiquititos no creo. Sí, no, o sea, ha sido complicado. No, ahí estoy viendo una persona que me la cuide un rato porque yo igual trabajo en un centro médico, entonces no, es complicado tenerla acá en la casa. Imagínense los profes que tienen que hacer clases con los hijos en la casa. Sí, pues por eso le digo, es mucho la carga para ellos.
¿no? Y están en reuniones y se ponen atrás de la cámara y empiezan, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Hola, 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 hola. Entonces no entienden. Sí. Complicado. Esta pandemia ha cambiado el estilo de vida hacia a un 100%. Sí, y estresante. Demasiado. Ya no me queda ni pelo, profe, se me cae el pelo. Estas semanas que he estado con mi hija, bueno, ya casi el mes, yo le contaba a mis compañeros que, entre comillas, lo bueno es que he bajado de peso, pero solo de estrés. Y se me cayó el pelo. Algo bueno, pero no se vaya a enfermar también. Tienen que comer. Sí, no, sí, estoy como en tratamiento porque no, ha sido heavy. Sí, Heavy, estresante. heavy. Ya, yo creo que vayan a tomarse un break porque la profe tampoco me contesta ahora por el WhatsApp. Se le cayó el internet del teléfono. Capaz. Así que vayan a tomarse, prepárense un tecito, tomen desayuno, si es que no han tomado desayuno para ver qué pasa y les cuento, porque no me contesta tampoco el WhatsApp. Ya, profe, muchas ¿Ya? gracias. Gracias, Bueno, profe. gracias, Ya. profe. Gracias. Gracias, profe.
Las ideas van fluidas ya, es lo que les hablaba un poco en el primer CES. En la medida que ustedes han visto la cátedra, lo han estudiado, conocen el algoritmo, logran afinar el ojo clínico al visualizar el video y las ideas van fluyendo. ¿Ya? Así es que ya no necesitan comer tanta cosita dulce para que la idea fluya. Voy a retomar, ya vamos a hacer un resumen, ¿cierto? Ustedes me dijeron hasta lo que hemos visto del video, es que logran ver que la situación clínica que vimos es acorde a la realidad, que el espacio físico clínico tenía lo necesario para poder atender a esta paciente, ¿cierto? Que el equipo clínico que nosotros íbamos viendo, según yo lo que tengo aquí apuntado, lo que ustedes me han referido, toma la iniciativa correcta y en el tiempo correcto en cuanto a las acciones para ejecutar con la paciente, ¿cierto? Que hacen un primer control de signos vitales en donde ustedes me refirieron que la paciente está hipertensa, está desaturando ambiental, está taquipneica también, ¿cierto? Y que se le hizo una anamnesis próxima en el fondo que es correcta, pese a que tenemos ciertas dudas en el fondo respecto al encabezado que nos muestra el caso clínico y a lo que logramos visualizar en la escena donde la paciente refiere que no tiene antecedentes, pero también lo hemos reforzado pensando que nosotros podríamos buscar como profesionales alguna otra iniciativa o opción para poder reforzar ese tipo de antecedentes que es vital y poder volver a preguntarle a la paciente o buscar otros antecedentes sin que eso detenga nuestro accionar clínico, ¿cierto? Me dijeron también que hablamos de las características sintomatológicas referidas por la paciente y dentro de eso ella hablaba de un dolor torácico que nosotros dentro de nuestra anamnesis ya hemos logrado descartar que es un dolor torácico no traumático. Por ende, eso nos lleva a una sospecha de un infarto agudo al miocardio asociado a la sintomatología que ustedes me refirieron de esta paciente, más el primer control de signos vitales que vimos en el video y más el electrocardiograma de 12 derivaciones que se le toma a esta paciente, ¿cierto? Antes que se me cortara, lo que yo le estaba preguntando es, cuando es importante al inicio que nosotros hagamos una diferenciación entre un dolor torácico no traumático y traumático, de la simulación clínica de lo que refiere la paciente, ¿cómo ustedes podrían referir o interpretar el tipo de dolor? ¿O ella nos da algún inicio que si ustedes logran ver en la escena clínica del tipo de dolor torácico que tiene la paciente? ¿Alguien logró visualizar eso? Profe, no se preguntó si era de tipo opresivo, si era punzante. Eso yo creo que era súper importante para determinar si, no sé, podría ser un dolor precordial o era otra patología en sí. Estaba irradiado a otro lugar, podía ser una angina estable, inestable. Lo que le preguntaron, sí, o sea, le mencionó que estaba como irradiado hacia la mandíbula. La mandíbula, claro, sí. Eso le decía. También escuché eso. Sí. Bien, algunos lo escucharon, pero también lo podríamos haber complementado o, ¿cierto? En el ideal de la escena, también según características del paciente, algunos pacientes nos van a responder mejor, nos van a entender mejor en esa situación en donde tiene demasiado dolor, pero nosotros podríamos buscar otro tipo de características que son, valga la redundancia, características de este tipo de dolor, ¿cierto? Como preguntar en el fondo la intensidad del dolor, si es que se le irradia, lo que ustedes me están diciendo, hacerle alguna explicación al paciente de si es opresivo o no. ¿Ya? Podríamos Profe, ¿ahí sería necesario picar a Alicia? ¿El Néstor está moviendo la cabeza? ¿Qué dice Néstor? No, que parecía hay una pizarra atrás que decía Alicia cerca del dolor. Sí, ¿cierto? ¿De qué manera podríamos evaluarlo? Por el tipo de dolor, pues, por ejemplo, dónde está la localidad, la intensidad. ¿Qué más era? Ya se me olvidó, la verdad. La característica, irradiación. Localización. La aparición del dolor. Exacto. ¿Cuánto tiempo fue?
Sí, podríamos ahí dentro de, si ustedes comparan, en el fondo la escena sí, lo podrían complementar, ¿cierto? Podríamos buscar más características del dolor de la paciente, si la escena lo permite. Recuerden que ustedes mismos me dijeron en un inicio que es una paciente que observaron un poco demandante y cuyo principal, en el fondo, malestar es el dolor, y no podemos retrasar esa acción porque probablemente eso influya directamente en la hemodinamia que vimos, ¿cierto? En el inicio de la paciente, ¿ya? Esa hemodinamia, chicos, en la medida que avanza y hay tipos de acciones clínicas de este equipo, mejora después del primer control de signos vitales que ustedes me refirieron, en donde me dicen que la paciente saturaba 91, tenía una frecuencia respiratoria de 23, presión arterial de 163,95, PAM 118. La enfermera le indica mejorar esa saturación, indica que se le administren 2 litros de oxígeno por naricera. ¿Qué ocurre después? ¿Está correcta esa acción? ¿Vuelven a controlar la hemodinamia del paciente? ¿Cede este cuadro clínico? Sí. Después de la administración de aspirina se vuelve a recontrolar y la saturación, si no me equivoco, subió a 94. ¿Ya? No, pero primero bajó porque le aumentaron el oxígeno. Sí, pero creo que fue después donde disminuyó y le agregaron los 3 litros, o sea, perdón, el litro faltante, hicieron los 3 litros. Y le pusieron los 3 litros y ahí recién se recontroló el oxígeno y subió a 94 y ahí fue subiendo. ¿Y el resto de los parámetros hemodinámicos mejora? La presión arterial considerablemente. La saturación también. La saturación costó un poquito encontrar yo porque como que subía y bajaba. Sí. Porque ¿No era necesario poner una Venturi mejor? Para 91. ¿Qué podrían concluir ustedes? Porque en el primer control la paciente estaba hipertensa, ¿cierto? Estaba desaturando, luego en el fondo se le pone oxígeno, se le da la aspirina, en ese intertanto hay una llamada para indicarle la situación clínica al médico, pero también en el recontrol ustedes me dicen que mejoran estos parámetros hemodinámicos, ¿cierto? Mejora la presión arterial, la paciente llega a saturar 94, sí es variable, ¿cierto? Parece que Daniela fue la que mencionó, luego baja a 91 y con eso se le aumenta 1 litro más de oxígeno, pero en esa variable o en esa mejoría de parámetros hemodinámicos, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Cómo interpretación en cuanto a signos vitales, profe? O hemodinamia estable o inestable. Según el accionar clínico que fue haciendo el equipo, ¿cierto? Siguiendo el algoritmo y en el fondo, además, administrando los medicamentos, se le vuelve a controlar al paciente y el paciente mejora la hemodinamia, porque además el paciente refiere también menor dolor, ¿cierto? Está más compensado. Sí, profe, pero refiere menor dolor después de que le dan morfina. Sí. Antes de eso no seguía que le dolía, que era mucho el dolor, que podían hacer para el dolor. Entonces cuando llega la enfermera le dice, mire, ¿sabe qué? Aquí le voy a administrar morfina y con esto se va a calmar, y ahí como que volvieron a monitorizar y se regularizó, está un poco más estable la paciente. La paciente refiere disminución del dolor en el tercer control de signos vitales, ¿cierto? Una vez que se le ha administrado la morfina. Y la aspirina. Exacto, sí, eso se administró el primer control, el primer paso clínico, se le controló, y ahí lo que mejoró levemente fue la saturación, ¿cierto? No, profe. Ahí disminuyó, que le aumentaron el oxígeno y después mejoró la saturación. Ok, sí. 94. Fue como lo de más alto que tuvo en saturación, al menos lo que yo presencié. Sí, 94. Fue 94. Después de eso volvió a bajar en el tercer control y ahí recién le pusieron los 3 litros. Así al menos lo presencié yo. Sí, creo que también tomé el apunte así. Bien. Chicos, si
si en el momento, supongamos, sigamos analizando la escena, nosotros en esta escena clínica logramos ver el inicio del protocolo de síndrome coronario agudo, ¿cierto? Pero existe una llamada telefónica al médico en donde le refieren, ¿cierto?, la sintomatología, el cuadro clínico del paciente. Él indica que inicien el protocolo y dice que ya va. Si la escena clínica continuara según el algoritmo que nos indica la guía del ministerio, ¿qué otras cosas podríamos definir nosotros posterior en el fondo a este cambio de hemodinamia o según el servicio clínico en donde estemos y la complejidad? ¿Qué otros pasos vienen posteriores en lo que nos indica la guía para decidir en este tipo de pacientes? El paciente queda hospitalizado y antes de eso parece que se le hace lo que es la fibrilación. Inicio de la ver lo de la reperfusión coronaria, ver si es candidato para hacerse una fibrinólisis o una angioplastía percutánea, si no me equivoco. Exacto, ¿cierto? Supongamos o sea, según el flujograma hay que depender en qué ¿cómo llaman? ¿En qué tipo de sistema de servicio de salud estamos? Pues si un SAPO, un hospital con disponibilidad o sin disponibilidad, y de ahí se siguen los pasos siguientes. Evaluar inicio fibrinólisis, si es precoz, paciente con los síntomas menor a 12 horas, y tal cual como lo dijo Alondra. Supongamos que nosotros hubiésemos, en el fondo, nuestro servicio clínico contara con los medicamentos en el fondo para hacer algún tipo de fibrinólisis, ¿cierto? Porque podemos, después de esto, esta paciente podría haber sido candidata a algún tipo de reperfusión, ¿cierto? Que podría haber sido la farmacológica que podríamos tener a mano en este servicio, ¿cierto? Que sería la fibrinólisis o, como dice la... Alondra parece que fue, que podría haber sido también, ¿cierto?, una reperfusión mecánica que podría habernos llevado al camino alterno que nos muestra la guía clínica, que es la angioplastía, ¿cierto? Si tuviésemos, porque dentro de ese carro que ustedes observan, podríamos haber sido un servicio un poquito más complejo y cuando llega el médico indicarnos seguir los criterios de reperfusión farmacológica. ¿Con qué más deberíamos contar o cómo continuaríamos esta escena clínica? No sé si se refiere cuando se pasa a otro servicio o hemodinamia, no sé. Pero si tuviésemos que hacer una reperfusión y optáramos por la reperfusión farmacológica, que es la fibrinólisis que ustedes me han mencionado, es vía endovenosa con algunos medicamentos que pudiésemos tener dentro de nuestro carro, de paro, de nuestro arsenal farmacológico. ¿Qué otras acciones tendríamos que hacer? ¿Alcanzaron a leer algo de la guía clínica? ¿Tetinasa, profe? Sí, podríamos tener distintas alternativas, ¿cierto? La guía clínica menciona algunos medicamentos. ¿Recuerdan algunos? La estreptoquinasa, el Teplex. Enecteplas, estreptoquinasa, podríamos tener una variabilidad, ¿cierto? Sí. Y ¿hay alguna condición? Porque es importante, recuerden que en la escena anterior les dije que era importante considerar el tiempo, ¿cierto? Pero el tiempo desde el inicio o desde la confirmación diagnóstica, que en este caso vimos un electrocardiograma, ¿cierto? ¿A los cuántos minutos es el ideal dar inicio a esta terapia de reperfusión? Antes de las 3 horas. A los 30 minutos, profe, se recomienda. Se recomienda antes de los 30 minutos, ¿cierto? Sí. Ok, ahora dentro de esa escena clínica también tenemos, en la guía clínica nos muestra que alguien que ya lo sacamos de este cuadro clínico, tenemos que, bueno, posteriormente a la terapia de reperfusión, ¿cierto? Hospitalizar un paciente que tenga un manejo coronario, pero también hay una prevención secundaria post-infarto, ¿cierto? Y ahí tenemos
tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que también están un poco asociados a factores de riesgo de los pacientes y que esta paciente en particular sí los presentaba, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ustedes recordarme o mencionarme de la escena clínica como factores de riesgo de esta paciente? Era hipertensa. ¿Ya? Diabética. La edad y el sexo de la paciente igual. Mujer. ¿Ya? ¿Qué otra cosa que a lo mejor en la escena no la vimos o no se menciona? No recuerdo si se le preguntó. ¿Qué otra cosa podríamos indagar? A lo mejor no sabemos si estaba en tratamiento ella con su patología. Su alimentación, si fumaba, si fumaba o no Tenía fumaba. tabaquismo, sedentarismo. Sí, dijo que fumaba. Parece que se fue la profe, ¿no? No, estoy aquí. Ok, ¿cierto? Había factores de riesgo que los teníamos desde el inicio, que los conocemos, ¿cierto? La señora era hipertensa, diabética, pero también podríamos haber indagado en otros, que si bien supongamos que esta paciente, nosotros hicimos esta terapia de reperfusión, ¿cierto? Y rescatamos este cuadro clínico. Nosotros ya la entregamos luego de nuestro servicio de urgencia, es una paciente que se va a hospitalizar, que en un servicio de mediana complejidad, ¿cierto? Le van a hacer el manejo coronario correspondiente, y posterior a eso nosotros tendríamos en el fondo también que conocer parte de lo que dice la guía del ministerio, que es que tendría que venir posteriormente una etapa de rehabilitación o de prevención secundaria, ¿cierto? Que se hace tanto farmacológicamente como no farmacológicamente, y también asociado, el tratamiento no farmacológico va asociado a factores de riesgo que esta señora ya tenía. El tratamiento de hipertensión, el tratamiento de diabetes, también manejo de la dieta, ¿cierto? Por los factores de riesgo como peso, actividad física, sedentarismo y el tabaco que ustedes me mencionaron, ¿cierto? Ahora, posterior, un paciente, porque nosotros también tenemos como que tenerlo como antecedente. Si esta paciente vuelve a reconsultar en el servicio de urgencia y nuevamente son ustedes los que están en el triage, y ella dijera que tuvo un infarto agudo al miocardio, ¿cierto? También tendría posterior un tratamiento farmacológico. ¿Qué nos indica la guía? ¿Con qué medicamentos en el fondo a posterior al infarto, tendría que permanecer esta persona? Trabajan con antiagregante plaquetario. Ya. Con aspirina, quizás. Los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, ¿cierto? Y una terapia hipolipemiante. ¿Y ECAS también, profe? ¿Perdón? ¿Y ECAS también? También podrían ser. Ahora, Por ¿por qué es hipertensión ya importante está. que ustedes... ¿Perdón, Néstor? Por la hipertensión debería estar con medicamentos ya, ¿no? O sea, con medicamentos para la hipertensión y para regular ciertas patologías. Y con heparina igual los dejan. Es importante que ustedes conozcan, en el fondo, esta terapia posterior, porque por lo mismo que ustedes me dijeron al inicio, ¿cierto? La paciente dijo que no tenía antecedentes, pero aparentemente tenía antecedentes clínicos que los conocíamos, digamos, del inicio del cuadro. Ustedes tienen que ser muy, en el fondo, proactivos y muy auspiciosos, muy indagadores, en el fondo, cuando hacen la anamnesis o cuando van a hacer el enfermero del triage, para poder determinar el inicio rápido en este tipo de patologías, porque puede que la paciente no recuerde exactamente si se infartó o no se le explicó bien, luego no lo entendió, pero sea capaz de explicarles que está con toda esta terapia. ¿Ya? Entonces ustedes podrían, en el fondo, aportar esos antecedentes a la anamnesis próxima cuando un paciente está sufriendo un síndrome coronario agudo, algún grado de, o algún cuadro de infarto, y no tengamos mucho más antecedentes. Si el paciente ya les comentó que estaba con este tipo de medicamentos, ustedes podrían concluir algunas cosas o aportárselo como parte de la anamnesis al resto del equipo que los acompaña, ¿cierto?
Cuando nosotros tomamos el electrocardiograma, si bien es cierto, este electrocardiograma ustedes lo vieron súper claro, me dijeron dónde tenía las alteraciones y en qué desviaciones, el electrocardiograma en sí, chicos, para hacer el diagnóstico del infarto agudo del miocardio, ¿es preciso o ustedes podrían complementar con otro tipo de exámenes? No, yo creo que lo podríamos complementar con exámenes de sangre, con las troponinas, la T y la I. Enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas. Exacto, pero sin dejar de hacer el resto de las acciones que nos indica el algoritmo, ¿cierto? No es necesario, en el fondo podríamos tenerlas como complemento, pero tomar enzimas, ¿cierto? Troponinas, en el fondo significa también un tiempo de respuesta para mostrar la alteración, para mostrar la elevación de estos, por ende, las podemos complementar mientras estamos en esta atención clínica. En este cuadro, ¿se pudo haber tomado los exámenes en la escena que nosotros vimos? ¿Creen ustedes que hubiese sido importante? Instalar una vía venosa, sí, dentro de la instalación. También una vía venosa, como dice el compañero. Exacto, ¿cierto? Lo otro, no sé si era posible tomarle un ecocardiograma o una radiografía de tórax. No sé si va el caso, pero... Pudiesen ser a lo mismo como, tal y cual como lo vimos, ¿cierto? En el cuadro del RCP, en el primer CES, son acciones clínicas que son complementarias, que en el fondo, como yo les dije, son simultáneas. Ya quizás los videos que nosotros les vamos mostrando no muestran todo en un inicio, ni todo de manera simultánea, como pudiese ser en un cuadro clínico real, porque queremos ir simplificando que ustedes puedan agudizar su ojo clínico para poder contemplar esta escena y ver las acciones propias de lo que queremos en esta simulación, que es el síndrome coronario agudo, ¿cierto? Pero cuando hacemos la reflexión podemos darnos cuenta que en cierto tiempo o en cierta parte de la escena se pudo complementar para mejorar el accionar o para tener pruebas diagnósticas posteriores, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando hacemos la reflexión, yo se las voy mencionando para que ustedes evalúen que se pudieron haber complementado en este video y que nos podrían dar, como por ejemplo, en este caso, que no lo mencionamos, ni se ve en el video, tomar exámenes, ¿cierto? Le quería hacer una consulta respecto a la dosis de la me cuesta decir ese medicamento, clopidogrel. Sí. Clopidogrel, ¿no? Clopidogrel, sí. ¿Es de cuántos miligramos? ¿La guía clínica lo dice? 75. Pero ¿cómo saber cuánto uno le tiene que dar al paciente? Porque en este caso dijo, hay que administrarle, o sea, hay que darle 4 pastillitas de 75. Estaba tratando de buscar en la guía, pero no la encontré. No sé si sale en algún lugar como para guiarse, y eso lo tiene que dar como indicación el médico, o uno como enfermero igual lo puede decidir, o es estándar. Es que son 300 miligramos vía oral. ¿Cuánto? ¿Cómo que dice? 300 miligramos, por eso le dijo que eran 4 pastillitas, porque viene de 75. Y la de 75 son las que quedan para después, como para los 14 días, como salía por ahí. Exactamente. Eso es como para terapia. Claro. Sí, es para la terapia posterior. Pero así como en el momento de la urgencia son los 300 miligramos vía oral. Exacto, y cuando queda con lo que habíamos hablado recién, posterior, prevención secundaria, ellos también quedan con el clopidogrel por 14 días, ¿cierto? Sí. Esa es la otra diferencia que estaban mencionando. Alcancé a ver quién fue la que dio esa opinión. ¿La Paulina parece podría ser? No lo recuerdo. Sí. Profe, disculpe, ¿podría repetir lo que se pegó en internet y no puedo escuchar la verdad? ¿Qué parte no escuchó la Daniela? ¿Repetir las dosis? O sea, escuché que, bueno, vienen 75 miligramos, pero ahí me quedé. No escuché más. Que la indicación que se le da es de 300 miligramos y por eso le dijo la colega que eran 4 pastillitas, porque viene de 75 la presentación de la pastillita vía oral. Claro, y que la terapia después, los 14 días, son de 75 miligramos. La terapia posterior.
Gracias. Ok, chicos, con eso yo creo que hemos complementado la reflexión respecto al síndrome coronario agudo. ¿Ya? Es importante que ustedes tomen en consideración lo que les acabo de decir, que el video nos muestra la acción inicial, pero hay mucho más que ustedes deben conocer, según lo que yo logro visualizar. Les intenté complementar un poco más con lo que dice la guía y lo manejan, ¿ya? Es importante que ustedes también no solo se queden con la escena o con el inicio que nosotros haríamos en el servicio de urgencia, sino que conocer la guía en su totalidad y lo que nos indica la bibliografía, ¿ya? Por eso es que también frente a un cuadro clínico, ¿cierto?, de inicio, yo tengo que saber parte de la fisiopatología, tengo que saber cuáles son las enfermedades más comunes, patología, sintomatología clásica de estos cuadros para poder interpretar. No olvidar que si bien es cierto, nosotros en todas estas acciones nos vamos a apoyar de un profesional médico, nosotros como enfermeros debemos ser capaces de interpretar un trazado de un electrocardiograma porque vamos a ser los que vamos a estar en un inicio. La mayoría de los servicios en el fondo de urgencia, cuando ustedes ven el inicio o están en el triaje, van a ser el primero en el fondo en hacer una anamnesis al paciente y el paciente refiere esta sintomatología tan clásica como la que acabamos de ver, van a ser ustedes quienes inicialmente van a tomar el electrocardiograma de 12 derivaciones, incluso sin consultar al médico, porque es parte de lo que indica el algoritmo o las guías clínicas propias de cada servicio y las que indica el ministerio. Por ende, el primero que va a ver ese electrocardiograma y va a sospechar de algún cuadro de tipo coronario son ustedes. Ya, eso es súper importante, ustedes deben asociarse, buscar trazados, ver las fuentes bibliográficas cuando estén en las prácticas clínicas. Independiente que los pacientes estén ahí por otro cuadro clínico, cuando ustedes tengan oportunidad de ver un trazado de electrocardiograma, lo tienen que ver, sean en ese sentido muy proactivos. Uno cuanto más trazados ve, más logra afinar el ojo, porque no van a ver un trazado tan fácil como el que le mostramos en esta simulación clínica, que era prácticamente un dibujo, ¿cierto? Era muy fácil de interpretar. El Néstor se ríe. Entonces eso lo tienen que fortalecer porque pueden conocer mucho el manejo de la guía clínica, pero quizás lo que más les va a costar de esta escena en la vida real es interpretar el trazado, ¿ya? ¿Dudas? Este CES, chicos, no lleva reflexión, no es evaluado, ¿ya? Así que no tienen que hacer el mismo escrito que hicimos la semana pasada. En el general yo encuentro que lo hemos complementado bien, me parece súper participativa su clase, creo que reflejan en el fondo que previamente han leído la bibliografía complementaria para poder en los cuadros clínicos presentar sus dudas, complementarse como grupo y que podamos sacar lo mejor en el fondo de la simulación. Profe, yo tengo solo una duda. Dígame. Que, bueno, la guía mensal nosotros la aplicamos o tenemos que esperar al doctor que nos diga no, apliquen lo que pregunta mi compañera. No, nosotros damos de inicio tal y cual como lo refleja esta... La guía, independientemente del doctor. Sí, independiente, como lo vimos en la simulación, no hay un ente médico presente, tal y cual como lo dijimos también en el CES anterior. Puede que el médico esté en otra urgencia, que en la simulación, supongamos, hubiésemos sido solo un sapo y el paciente está en otra emergencia. Lo importante es que hay alguien del equipo que toma un rol en donde se comunica con el médico, ¿ya? Y le comenta los aspectos generales del paciente, la sintomatología, la hemodinamia del paciente, y el médico siempre nos va a dar las indicaciones. Ya nos va a decir, pero si el médico, como fue en este video, nos dice, de inicio al protocolo, nosotros seguimos el protocolo, la administración de medicamentos, tal como se estipula en la guía clínica. Ya recuerden que cuando tenemos un cuadro tan evidente como este, lo que hablamos desde el principio, lo más importante es
no perder tiempo ya esperando otro tipo de accionar. El tiempo en el fondo es lo que nos va a determinar el pronóstico de este paciente, por ende aquí lo importante es la comunicación entre nuestro equipo y por sobre todo comunicarle al médico que nos tiene que respaldar nuestro accionar en este caso, cuál es la evolución del paciente. El médico siempre nos va a indicar, sea vía telefónica o porque está en otra emergencia, cómo proceder, ¿ya? Para finalizar, ahora que están todos, quiero volver a retomar algo que dije al principio, donde algunos tenían algunos problemas de conexión respecto a la evaluación del CES. Chicos, independiente de que este no lo tenga, me llamó poderosamente la atención que en el primero no todos lograron complementar la bibliografía con la opinión que ustedes lograban visualizar de los criterios que pide la rúbrica. Ya es importante que para la siguiente evaluación que tengan, logren complementar la idea que piden con la literatura, y no solo como algunos lo refirieron, que tienen un poco de problemas entre el formato APA o algo así, sino que además que la idea se complemente explicando por qué es importante, ¿ya? Y ahí hacer la cita. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles una reflexión. Creo que es de otro curso, pero que tampoco está perfecta, ¿ya? Pero más o menos para que logren entender cómo concatenar su idea con lo que podría ser la bibliografía y que puedan mejorar ese aspecto para la siguiente evaluación, ¿ya? Profe, ¿estuvieron muy mal las reflexiones? No, no es tan mal, pero en el fondo siento yo, chicos, que es un aspecto tan sencillo que podrían mejorar, que por eso quiero darles como algún tips para que en la siguiente reflexión no cometan el mismo error y puedan mejorar ese puntaje, que en el fondo son los aspectos formales, que deberían no equivocarse, ya como es en el fondo la ortografía, el formato APA. Entonces, para que lo puedan mejorar, quiero mostrarles más o menos lo que podrían hacer. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí. Ya, ok. La idea aquí es más o menos, esta no está perfecta. Ya, de hecho, la manera en que esta alumna cita la bibliografía tampoco está correcta, pero yo quiero que entiendan lo que yo les explico cuando les digo que tienen que concatenar o hilar la idea de lo que ustedes opinan en primera persona con alguna fuente bibliográfica, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a tomar solo este elemento positivo, ella dice en el comienzo del video, pude apreciar cuando la enfermera toma el liderazgo, lo que me parece muy positivo, ya que es de gran importancia tener un líder en la reanimación cardiopulmonar, nos ayuda a minimizar riesgos de muerte del paciente, ¿cierto? Eso yo lo puedo interpretar como la idea, en el fondo, que plantea el alumno. Luego ella dice, y lo hila con parte de la bibliografía, dice, según la revista médica en Colombia, dice que el rol del líder dirige toda la reanimación, se ubica a la cabecera o a los pies del paciente, se asegura de que todos los procedimientos se realicen en forma oportuna y correcta, y que a la vez sean evaluados después de su realización, ¿cierto? Entonces, da a entender, en el fondo, que su idea, lo que ella logró ver en el video como aspecto positivo, lo manifiesta en primera persona como yo, y luego lo hila con una bibliografía o con un texto que cita en el fondo de alguna revista. Ahora aquí, esto, como les digo, no está perfecto, ella lo tiene que en el fondo presentar en el formato APA, citándome de cuándo es la revista, el nombre de la revista, el año de la revista, que es lo que faltaría aquí. Pero más o menos esa es la idea. Profe, pero una duda, en cada punto, en cada elemento, tiene que ir una referencia con, así como lo tiene ahí descrito la compañera. Porque, por ejemplo, la que puse yo fueron solamente 2, como en general, en global, lo que salía, la mayoría de lo que yo vi, pero yo no lo puse, por ejemplo, acá en cada punto. ¿Debería haber sido así? No, no necesariamente tiene que ir en cada punto, chicos, porque a lo mejor ustedes podrían decirme los elementos positivos que yo observo y nombrarme los 2 elementos positivos y decirme en la revista tanto, en el texto tanto, según el texto tanto de la editorial tanto. Lo que pasa es que vi muchos en donde solo me hablaba de su opinión en el elemento positivo, que en este caso eran 2, y abajo me ponían algoritmo de la AJA. Entonces,
todo aquello que nosotros lográramos visualizar o que ustedes lograran opinar respecto a la escena anterior, que era la evaluada, ¿cierto?, del RCP, yo lo podría haber encontrado en el algoritmo de la AJA. Entonces, no me menciona, porque además ustedes me pusieron algoritmo AJA actualización 2020. Pero tampoco me dijeron en la recomendación referente a tal cambio según el nuevo algoritmo de la AJA, como para que yo me pudiese, entender que esa idea que ustedes estaban dando estaba asociado a esa bibliografía, porque si tomamos el CES anterior, que era RCP, todo lo que ustedes podrían haber opinado estaba en el algoritmo de la AJA. Entonces, en el fondo, era una bibliografía muy general. Ya entiendo. Faltó algo que fuera totalmente puntual y citado totalmente específico para ese elemento positivo o para esa mejora. Exacto, sí. Profe, yo tengo una duda. Eso es lo que pueden ir mejorando respecto de, para la siguiente reflexión. Profe, a mí me quedó una duda respecto a la reflexión de la compañera. Como lo dividió en puntos, pero en la rúbrica decía que no superara 30 líneas. Y obviamente la compañera superó más de 30 líneas. O sea, se puede. Yo se lo mostré como ejemplo solamente, no les estoy No, pero diciendo quisiera que está preguntarle perfecto. si se podría o no, porque igual yo al menos me limité y por el tema de seguirme la rúbrica. Entonces no sé si se puede, no sé, pasarme 2 o 3, si me explayo. Sí, yo les dije que la rúbrica dice 30 líneas, pero en el fondo, si ustedes no alcanzan a terminar su idea y tiene 32 o 33 líneas, en el fondo va a quedar enmarcado dentro de lo que pide la rúbrica. Ahora, si ustedes me ponen 50 o abro su reflexión y tiene 2 páginas y tiene el doble de lo que pide la rúbrica, ahí no, ¿ya? Pero si necesita complementar su idea para terminarla y se van a pasar en dos líneas, eso no va a marcar una gran diferencia, chicos, pero sí, en el fondo, lo que ustedes puedan citar como fuente bibliográfica. Y también era importante, en el fondo, recalcarles que alguien lo dijo por ahí, esto viene en un formato hecho, no pueden tener aspectos formales, que es lo que les solicita, con grandes deficiencias, como por ejemplo la falta ortográfica. ¿Ya? Esos son los aspectos más generales que yo vi de lo que pueden mejorar de sus reflexiones. Traté en el fondo de escribírselas en los comentarios cuando se los envié, ¿ya? Así que espero que lo puedan tomar como retroalimentación para que mejoren en la siguiente. Profe, yo tengo una duda. No, dale, compañera, de ahí sigo yo. Mira, lo que pasa es que en el mío dice revisar las características a cumplir según formato APA Vancouver. No entendí a qué quería llegar ahí. Probablemente a los que les puse ese comentario es porque no estaba correcto el formato en Word, puede haber sido en letra, en interlineado, pero era en general. Ah, sí, porque me dice interlineado. Sí. Pero Profe, a mí me dice la había sacado de la clase de metodología, entonces por eso lo empecé a hacer igual, porque yo tampoco sabía hacer eso de APA. Entonces con la clase de metodología empecé a hacer esto, pero no sé si está bien entonces o está mal. Sí, chicos, yo quedé de verdad con la duda, no me pasó solo con ustedes, me pasó también con otros grupos. Realmente sí manejan el formato APA, porque creo que a muy poco le di el puntaje completo respecto a los aspectos formales por lo mismo. Por eso es que creo que a todos les sugerí que lo vuelvan a revisar. Profe, respecto a eso le quería comentar algo, porque a todos nos cuesta el formato APA, un poco complicado, pero hay una forma de